Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa. La vez pasada hablamos sobre fisiopatología y diagnóstico, ¿sale? Y entonces hoy ya nos vamos a centrar en la parte del tratamiento. Este tratamiento básicamente tiene que ver con diabetes mellitus tipo 2, que les dije que es el que representa como el 85% de los casos a los que se van a enfrentar ustedes todos los días. Y cuando hablamos de tratamiento en diabetes tipo 2, la verdad es que cada vez existen más alternativas de tratamiento. Hoy vamos a hablar de terapia no insulínica. En la siguiente clase empezamos ya con terapia con insulina. En la terapia no insulínica ustedes tienen diferentes clases terapéuticas, ¿vale? Y ustedes tienen todas las clases terapéuticas funcionan. Sulfonilureas, inhibidores de SGLT2, inhibidores de DPP4, agonistas de receptor de GLP1, metformina y pioglitazona, todas sirven, pero cada una de estas tiene características especiales. Entonces ustedes tienen que saber qué características tiene cada molécula o cada clase terapéutica para poder establecer el tratamiento adecuado para cada paciente. Entonces vamos a analizar el primer caso. El primer caso es de Javier. Javier es un hombre de 45 años de edad. Tiene madre con diabetes mellitus. Él cursa con hipertensión arterial desde hace 3 años. Y acude a un examen médico para entrar a laborar a una empresa. Vean que tiene un índice de masa corporal de 28.2 con una circunferencia de cintura de 95, su presión arterial prácticamente en rango normal. Y como vive con hipertensión, pues toma telmisartán, 40 miligramos cada 24 horas. Él no se conoce con alteración de metabolismo de carbohidratos. ¿Estamos bien? Y este es su perfil bioquímico. Tiene una glucosa de ayuno de 132, una segunda determinación en 127. Triglicéridos de 168, hemoglobina glucosilada de 6.8 y tasa de filtrado glomerular normal. ¿Qué diagnóstico tiene hasta ahí? ¿Tiene diabetes? ¿Sale? Él no se conocía con alteración de metabolismo de carbohidratos y en la valoración él tiene diabetes. Si nos regresamos aquí, fíjense, tiene 45 años. Si recuerdan la clase previa, quedamos que a partir de 35 entonces hay que hacerle determinación. Pero no nada más eso, también tiene carga o tiene un familiar de primer grado con diabetes. ¿Sale? Y la otra es que también cursa con un índice de masa corporal mayor a 25 o a 23 en caso de ¿sí? Ahora, tiene diabetes. Muy bien. ¿Cuál sería la meta de hemoglobina glucosilada para Javier? ¿Quién dice la A? Levante la mano los que dicen la A. Bien levantadas, bien. Ok, ¿quién dice la B? ¿La C? ¿Y la D? ¿Y los demás? Porque no votaron todos. Que se mueran, ¿no? O hasta que llegue a 10. Pues la verdad es que, a ver, ¿por qué menos del 7%? Los que votaron en menos del 7%. Bueno, es que es que el 6.5 se utiliza para pacientes jóvenes que no tengan tantas comorbilidades. Y aparte de 7 ya se utiliza para pacientes. ¿Y tú crees que Javier está viejo? ¿Y tú crees que Javier está viejo? ¿Cuántos años tiene Javier? Tiene 45. ¿Cuál es la expectativa de vida para Javier? 65 años. Ok, ¿cuántos años le faltan para llegar a 75 si tiene 45? 30. ¿Se tiene expectativa de vida larga o corta? ¿Y luego? ¿Qué factores de riesgo para hipoglucemia tiene? Para hipoglucemia. ¿Qué factores de riesgo para hipoglucemia tiene? ¿La diabetes? Para hipoglucemia, si lo que te da diabetes es hiperglucemia,
Pero la complicación El es después no más. tiene como tratamiento. No tiene ningún tratamiento porque no sabía que tenía diabetes. Ustedes acaban de hacer el diagnóstico. ¿Qué criterios o qué factores de riesgo tiene para hipoglucemia? La edad, ¿45? No tiene ninguno. No tiene ninguno. ¿Y entonces por qué demonios 7% de hemoglobina glucosilada? Bueno, sí. Él debería de tener menos de 6.5. Abusados porque el examen viene así. ¿Sale? No es de que parezcan pericos y lean la ADA y lo que diga la ADA, se trata de que hagan análisis. ¿Sale? Entonces, sí, parece que no la leyeron bien, porque viene otro cuadro más adelante en las guías ADA, en donde dice que la meta de hemoglobina glucosilada en términos generales es menos de 7%, pero que se tiene que individualizar y que cuando hay una expectativa de vida larga, cuando no hay riesgo para complicaciones crónicas, si es una persona que es funcional, y ahí vienen varios factores que hay que tomar en cuenta, te dice preferentemente busca menos de 6.5%. ¿Sale? Entonces, si esto hubiera sido pregunta de examen, llevan la mala la mayoría, solamente como 5 que tuvieron buena la primera. ¿Sale? Entonces, tienen que ser más intensivos. ¿Por qué? Porque les dije que diabetes lo que va a generar son complicaciones crónicas. Y las complicaciones crónicas se presentan a partir de 5.7. De hecho, idealmente, si uno fuera muy estricto, dirías que tu meta debería ser de menos de 5.7, que es lo normal. ¿Sale? Lo que pasa es que tradicionalmente las terapias tenían como cierto límite y tú establecías una meta de tratamiento como lo más estricta en menos de 6.5%. Probablemente cambie y probablemente se pongan más estrictos porque las nuevas terapias ahora generan reducciones hasta de 5.7%. Hay una terapia que viene para este año, lanzamiento aquí en México, y en esa casi el 35% de la población logra hemoglobinas glucosiladas de menos de 5.7 sin hacer hipoglucemia. Entonces creo que muchas cosas van a ir cambiando. Doctor, ¿y cuál sería como en el trasplante a otro paciente factores de hipoglucemia que diríamos Que tengas daño hepático, que tengas daño renal, e incluso la edad, sí, a mayor edad, acuérdate que también el riñón va funcionando menos, pudiera ser un factor de riesgo, pero también va a depender qué terapia vas a utilizar. ¿Sale? Entonces, de eso depende qué tan estricto o qué tan flexible puede ser. Otra sería enfermedad cardiovascular establecida. Y va a depender también de la terapia que emplees, porque una enfermedad cardiovascular establecida tratas de buscar un equilibrio para que no tengas hipoglucemia, porque una hipoglucemia es otro factor precipitante para un segundo evento cardiovascular. ¿Sale? Bien. Entonces, algo bien importante antes de que tú decidas establecer un tratamiento es, primero, ya tienes diagnóstico y luego tienes que saber hacia dónde lo vas a llevar, porque si no, no vas a saber qué hacer. ¿Sale? Si tu meta es hasta menos de 6.5%, ¿cuánto tenía de hemoglobina glucosilada basal? 7.8. ¿Cuántos puntos necesitas para llevarlo a menos de 6.5? ¿Cuánto? Tenía 7.8. 6.8 tenía. Hasta con punto 3, ¿no? Eso quiere decir, si tú dices, bueno, ¿qué terapia me baja 0.3%? La que quieras y en monoterapia. ¿Sale? Cualquiera podría ser. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección para este escenario? Levante la mano, ¿quién dice A? ¿Quién dice B? Me sigo atorando a la mayoría. Creo que les va a ir bien mal. Es que es escalonado y lo principal es... Eso de escalonado, el tratamiento escalonado es como de la época de las cavernas. ¿Qué dicen las guías de lado? No, pero aparte, ¿qué dicen? O sea, el plan de alimentación y ejercicio se inicia todo. Además, Ahí se inicia con la familia, cuando era el sueño. ¿Qué dicen las guías ADA? además es que solo ocupas bajarle. Pero ocupas bajarle de peso,
ADA. ¿Qué dicen las guías de la Asociación Americana de Diabetes que les dije que llevan? Desde el inicio, inicias tratamiento farmacológico. Ese tratamiento escalonado es un tratamiento que no funciona. ¿Sale? Hace muchos años, pero muchos años, era dieta, ejercicio y después te esperabas y dabas tratamiento farmacológico. Eso demostró que lo único que estás haciendo es favorecer el riesgo de complicaciones crónicas. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Por qué les digo que no? ¿Cuál es el porcentaje de adherencia o modificación en el estilo de vida? Si estás hablando de una enfermedad crónica que es diabetes, que no se te va a quitar, esa modificación en la alimentación y en la actividad física tendría que ser permanente, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es la adherencia a esos cambios? Muy bajo, porque los pacientes no saben. ¿Qué es bajo? 15%. 20%. Por eso es que no dejas nada más dieta y ejercicio, porque solamente tienes 20% de adherencia. Forzosamente requieres un tratamiento farmacológico. Y el tratamiento de primera elección sigue siendo metformina. ¿Sale? Entonces, en este escenario, el paciente requiere plan de alimentación, ejercicio y tratamiento con metformina. ¿Por qué la sulfonilurea no? Podría ser, la puedes utilizar de primera instancia, sí se puede. Nada más que es un paciente de reciente diagnóstico y tienes que también, si vas a ser más estricto y quieres menos riesgo de hipoglucemia, la sulfonilurea por el mecanismo de acción de un riesgo más riesgo, si no la ocupas bien. Y pioglitazona podría ser otra opción, aunque en este caso realmente Medfor le puede funcionar mejor al paciente. ¿Sale? Pioglitazona porque tu paciente tiene sobrepeso, entonces tal vez no estás buscando bajarlo y lo que quiere es irte a control glucémico. Pioglitazona se asocia también a un poquito de incremento en el peso corporal, aunque es un buen sensibilizador. Ahora, ¿por qué metformina se considera el tratamiento de primera elección? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Vean, es... Disminuye la resistencia hepática, ¿no? No, hace que la mitocondria deje de producir ATP y aumenta la amilasa. Ese es otro mecanismo. Básicamente actúa a nivel hepático. Tiene varios sitios por donde va a actuar, pero la razón por la cual sigue siendo y va a seguir siendo durante mucho tiempo el fármaco de primera línea, primero vean que es una molécula que se sintetizó en 1920, entonces tienes más de 60 años de experiencia clínica, es con la que más evidencia de seguridad se tiene. Y de hecho han ido surgiendo cada vez más aplicaciones o más indicaciones para metformina. El mecanismo de acción básicamente es hepático. Y si se acuerdan cuando hablábamos de todos los órganos que participan en que tu azúcar esté dentro del rango normal, uno quedábamos que era el hígado. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace metformina? La metformina va a actuar a través de una proteína que se llama proteína transportadora de cationes. Y entonces se internaliza en el hepatocito y efectivamente a nivel mitocondrial lo que va a bloquear es la señalización enzimática de la formación de glucosa a partir de piruvato. Y entonces disminuyes producción hepática de glucosa. Vean cómo son por dos mecanismos, uno que es dependiente de AMP quinasa y la otra que es independiente de AMP quinasa. Pero finalmente lo que hace es que le dice al hígado no produzcas azúcar, ¿sale? O disminuye tu producción de azúcar. Si en una persona que ya tiene diabetes o que vive con diabetes, tienes menor cantidad de insulina, que eso también ya lo establecimos. Entonces, esa secreción, la cantidad de insulina basal que tú vas a requerir para que sus glucosas de él, que son glucosas de ayuno, lleguen a rango normal, la poca insulina que tienes te va a funcionar si es que también le ayudo disminuyendo la producción hepática de glucosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos optimizando ese 50% que ya tenía de reserva pancreática. ¿Se acuerdan de las gráficas que les puse del estudio de las autopsias? Sí. Bueno, ¿y se acuerdan que una persona que vive con diabetes dijimos que tenía 60% menos células beta? Sí. Eso quiere decir, cuando tú haces diagnóstico, como en el caso de Javier, tú estarías ya pensando que le queda nada más como un
40%. Entonces, pero todavía tiene insulina. Esa es la razón por la cual tú puedes ocupar terapias no insulínicas. Y entonces tú le puedes decir a una persona, tengo dos opciones. Administramos bien la que te queda para que te dure más tiempo, o te ayudo con insulina inyectable. Ahí todavía no puedes negociar. La mayoría te va a decir que no te falta con insulina. Entonces, en este caso, no hay bronca, te puedes dar menos. Y de esa manera disminuyes producción hepática, gastas menos insulina y te la llevas tranquilo. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Podría decir una preferencia entre la insulina o alguna diferencia? ¿Cómo? O sea, como en ese paciente que dijo, no hay una diferencia si decides. No, si te dijera, sabes que no me gustan las pastillas, ponme insulina. Te puedes poner insulina, no los sentidos y sirve muy bien. Exactamente, porque tu meta la vas a alcanzar con lo que quieres. ¿Sale? Ahorita vamos a ir viendo más escenario. La otra parte de acción también es a nivel muscular. Ustedes bien dijeron, favorece la translocación de glucotransportadores, entonces aumenta la absorción de glucosa. Tiene otro efecto en el intestino también, metformina, es que te disminuye la absorción de glucosa, pero es un efecto, la verdad es que bastante discreto, no es tan importante. Y por ahí te menciona también que pudiera regular un poco el apetito, pero tampoco tiene efecto en el peso. Hay un mito que dice que metformina te baja de peso. La verdad es que metformina no te sirve para bajar de peso. ¿Sale? Tiene un efecto neutro. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene para la reducción de hemoglobina glucosilada? Fíjate aquí. El efecto que tienes para la reducción de hemoglobina glucosilada es dependiente de la dosis. Fíjate cuánto te baja, alrededor de 0.8 puntos porcentuales, con 500 miligramos de glucosa, de metformina. Y fíjate en dónde está el efecto máximo de metformina, con 2 gramos al día. ¿Sale? Con 2 gramos al día es con el que mejor efecto vas a tener para la reducción de hemoglobina glucosilada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál sería tu mejor dosis o tu mejor esquema con metformina? 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche. Hay presentaciones que vienen de 500, hay presentaciones de 850, hay presentaciones de liberación extendida de 750 y hay presentaciones de 1 gramo. ¿Cuánto ¿Sale? aumenta la hemoglobina con 2 gramos? ¿Cuánto te baja con 2 gramos? La media en este estudio fue casi hasta de 2 puntos porcentuales. Promedio en diferentes estudios, ya sumándolo, más o menos hasta 1.8 te puedes llegar a tener la reducción. ¿Vale? Ahora, fíjate aquí otra cosa importante, porque aquí tienes una dosis mayor, 2500. Y fíjate que no tienes más efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene ningún sentido que a una persona le dejes 3 tabletas de metformina al día. ¿Sale? Si lleva 2 y no lo estás alcanzando y dices, dale una tercera, error, no le vas a hacer absolutamente nada. Entonces, si ya con 2 gramos no lo alcanzaste, es momento de combinarle el tratamiento. ¿Sale? Que en este primer caso, en el caso de Javier, lo más seguro es que lo alcances muy bien porque le estás haciendo un diagnóstico temprano. Ya llegó para hacerse un chequeo. Tú lo buscaste, bueno, temprano entre comillas, y tú viste, bueno, ya tiene diabetes, vamos con tratamiento. Doctor, Sí. y hay unas cifras en donde yo diga, no, pues a mi paciente nada más tengo que bajarlo 1.3 de glicada y por eso me da metformina, pero si ocupo bajarlo 1 de glicada ya no puedo Hasta con 1 punto porcentual te puedes ir con monoterapia. Porque ya te dije que aquí alcanzas hasta 1.5, en algunos estudios hasta 2. Pero cuando tú tienes 1 punto porcentual, cuando tu paciente tenga hasta 7.5% de hemoglobina glucosilada, lo puedes alcanzar con lo que quieres, en monoterapia. ¿Sale? Bien, vamos al siguiente escenario. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Entonces ya quedamos que dosis máxima de MET por 2 gramos. ¿Ok? No vale la pena más. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios de metformina? Problemas gastrointestinales y acidosis láctica. La acidosis láctica es muy rara, ¿sale? No es el más frecuente.
alrededor como del 0.03% de la población, pero lo más frecuente puede ser náusea, vómito o diarrea. Náusea y diarrea son las más frecuentes, y dentro de esa frecuencia estamos hablando como de un 5% de la población, o sea, la mayoría la tolera bastante bien, ¿va? Vean el escenario de Carlos. Carlos es un hombre de 45 años de edad, también con diabetes. Fíjense, se los voy a poner casi con las mismas características. Misma edad, mismos antecedentes, pero cambia. Tiene hipertensión de 3 años de diagnóstico. El otro también, nada más que tiene, este tiene glomerulopatía pulmonar. ¿Sale? Vean ahí, entonces, prácticamente todo bien, está con telmisartán de 40 miligramos cada 24 horas. Y vean el perfil bioquímico. Tiene una glucosa en 132, 127, le hacen diagnóstico de diabetes igual y dices, está igualito que el primero, excepto que tiene una tasa de filtrado de 24 mililitros minuto. ¿Sale? ¿Ya quedó? Entonces ya vieron cómo le modificó una variable y entonces ya cambió la cosa. ¿Sale? Bien. ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento para control glucémico? No, porque tiene glomerulones. Levante la mano que dice E. No, no es. E. ¿Quién dijo E? A. ¿Por qué no A? Las guías dicen que en el momento en que haces diagnóstico desde el tratamiento con metformina. ¿Por qué en Carlos no? ¿Tiene qué? Por su tasa de filtración. No. ¿Cuál es la contraindicación para uso de metformina? La tasa de filtración. No. Nada más cuando quieren alguna Hay una contraindicación absoluta para el uso de metformina. ¿Cuál es? deficiencia. Determinado, definida por... La metformina es un sensibilizador, no se asocia a hipoglucemia, no te condiciona liberación de insulina, quedamos que el mecanismo de acción es a nivel hepático. O sea, si le das metfor no tendrías ningún riesgo para hipoglucemia. ¿Por qué no puedes ocupar metformina con? Por su tasa de filtrado. Sí, ¿de cuánto? Es 30. 20. La contraindicación es de 30, no de 60. Entre 30 y 60 ajustas dosis. Con más de 60 ocupas tu dosis plena. Entre 30 y 60 lo recomendable es que utilices máximo 1 gramo de metformina. Pero con una tasa de filtrado menor de 30 hay contraindicación, porque entonces sí incrementas el riesgo de acidosis láctica. Entonces, aunque las guías te digan que metformina es el fármaco de primera línea, en el caso de Carlos, pues no la puedes ocupar. Digo que menor a 30 es Contraindicación absoluta. De 30 a 60 se ajusta. De 30 a 60 se ajusta un gramo. ¿Sale? Bien. ¿Por qué una sulfonilurea no? Por el riesgo de hipoglucemia. Ahí sí. Él tiene factores de riesgo para hipoglucemia, que es el daño renal. Una sulfonilurea podría potenciar el riesgo para hipoglucemia y tienes opciones que son más seguras para él. ¿Sale? Fíjate que aquí tiene una pregunta bien interesante. Y la pregunta, si no las leen bien, van a fallar. Porque la pregunta dice: ¿cuál es la mejor opción de tratamiento para el control glucémico? ¿Sale? Los inhibidores de SGLT2, que ahí está la trama, sí son nefroprotectores. ¿Sale? Lo podrían emplear con Carlos, y por supuesto, si tu objetivo es evitar la progresión de la glomerulopatía. Porque los inhibidores de SGLT2 se han demostrado que no nada más te protegen nefropatías diabéticas, sino también glomerulopatías primarias. Glomerulopatías primarias. Entonces, sí lo puedes utilizar como nefroprotector, pero para control glucémico no lo vas a alcanzar. ¿Por qué?
el efecto que tienen los inhibidores de SGLT2 para la reducción en hemoglobina glucosilada se va limitando en relación a la tasa de filtrado. ¿Por qué? Si tú ya tienes una tasa de filtrado más baja, quiere decir que los túbulos ya van a estar esclerosados, ya van a estar fibrosados. Ya no hay forma de que actúe bien el inhibidor de SGLT2. Entonces lo que baja tu hemoglobina glucosilada, a ver, son más o menos como 0.2 puntos porcentuales de hemoglobina glicada. O sea, pierde el efecto de control glucémico, no pierde el efecto de nefroprotección, ese se mantiene. ¿Sale? Entonces podrías hacerlo como nefroprotector, pero tendrías que agregar otra cosa para el control glucémico. ¿Sale? Y esa opción no viene, entonces te dice cuál es el mejor para el control glucémico. Y entonces te quedan dos: el agonista de receptor de GLP-1 y el inhibidor de DPP-4. Los agonistas del receptor de GLP-1. ¿Es el cutáneo? ¿Ah? A ver qué barbaridad escuché por esa esquina. Los agonistas del receptor de GLP-1 pueden ¿qué? Ándale, échale. Inhibe la degradación de la similitudes. Los agonistas del receptor de GLP-1 no inhiben nada. No, los de Los niveles de DPP-4 ¿a quién inhiben? a la DPP. Pues a la DPP-4, ¿no? ¿Pero qué me dijeron ahí de agonistas del receptor de GLP-1? Ahorita no, porque casi convulsioné cuando escuché eso. ¿Por qué el agonista? ¿Qué agonistas de receptor de GLP-1 podría aceptar? Sí lo puedes aceptar en él, pero ¿cuál? Liraglutida. ¿Cuál? Liraglutida. Liraglutida. ¿Y cuál otro? Examen. No, se me olvidan. De los agonistas de receptor de GLP-1 hay varios, ¿sale? Pero solamente hay dos que puedes utilizar con tasas de filtrado molecular de menos de 30. Entonces, los únicos dos que puedes utilizar, incluso hasta con tasas de filtrado de 15, es semaglutida y liraglutida. Sema y lira los puedes llevar hasta tasa de 15 filtrado, ¿sale? Semaglutida y liraglutida. ¿Lira? Lira. Y podrías lograrlo. Y de los inhibidores de DPP-4 también la mejor opción para él sería el inhibidor de DPP-4. Uno, porque puedes poner una dosis plena, pero ahorita vamos a ver. Dos, es más accesible que el agonista de receptor de GLP-1. El agonista de receptor de GLP-1, precio más o menos andas entre 3,000 y 5,000 pesos mensuales, que es lo que te va a costar, contra un inhibidor de DPP-4 que los puedes conseguir hasta en 400 pesos. Entonces, también tienes que ver la parte de la accesibilidad económica. ¿Y de los inhibidores de la DPP-4 puede ser cualquiera? No. De hecho, ahorita va mi siguiente pregunta. Espera. ¿Qué hacen los inhibidores de DPP-4? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno consume alimento, entra el azúcar, llega a tu intestino, se libera el GLP-1 y le avisa al páncreas que hay que liberar insulina? Bueno, el problema es que la vida media del GLP-1 es muy cortita. Tiene una vida media de 2 a 3 minutos. Y quien degrada o quien corta ese GLP-1 o quien lo inactiva es la dipeptidasa tipo 4. Entonces, cuando identificaron a la DPP-4, pues empezaron a trabajar con moléculas para bloquearlas. ¿Qué pasa si yo bloqueo a la DPP-4? Pues entonces incremento la vida media de GLP-1. Y si se acuerdan de la diapositiva del mensajero, pues entonces ahora ese mensajero ya va y le avisa al páncreas que tiene que liberar insulina. De estos tenemos varios aquí en México. Está sitagliptina, vielagliptina, saxagliptina, alogliptina, ¿sale? ¿Cuál sería la ideal en este caso? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Yo creo que es la que más se utiliza. ¿Cuál es el porcentaje de excreción renal de linagliptina? ¿Cuál es el porcentaje de excreción renal de lina? Entre un 5 y 6%.
Vean aquí. Esta es la eficacia que ha mostrado la linagliptina en algunos estudios, en donde, vean, en las flechas de color azul es lo que te disminuye de glucosa de ayuno, de glucosa postprandial y de hemoglobina glucosilada. Y en las flechas de color gris es el efecto que tienes nada más con modificación en el estilo de vida más placebo. Fíjate cómo puedes llegar a tener una reducción casi de 19 miligramos de glucosa de ayuno, pero tienes más impacto en la postprandial con una reducción de glucosa de 36 miligramos. Quedamos que el GLP-1 tiene más efecto en el postprandial, porque es cuando se libera después de la ingesta de alimentos. Ve cuánto te baja la hemoglobina glucosilada, hasta 1.2%. Si comparas ahora lo que te dije de metformina y de inhibidores de DPP-4, que ahorita lo vamos a ver, más o menos ahí se dan un mano a mano en cuanto a la reducción de hemoglobina glucosilada, ¿sale? Entonces, por eso te decía que si tienes hasta 7,5% de hemoglobina, pues con cualquier terapia lo puedes ver. Ahora ve aquí esta parte que es importante. Esta es la excreción renal que se tiene con los inhibidores de DPP-4. Y fíjate que esta barrita corresponde a la linagliptina, es la que menos excreción renal tiene. ¿Y eso qué permite? Que no tengas que ajustar la dosis independientemente de la tasa de filtrado. Entonces, aunque él tiene una tasa de filtrado de 24 mililitros minuto, si tú le das linagliptina a la dosis total, que es de 5 miligramos, puedes tener un buen control glucémico porque no necesitas ajustar. Si quisieras otro inhibidor de DPP-4, tienes que ajustar tu dosis. Y si ajustas tu dosis, bajas potencia. ¿Sale? Entonces, fíjate aquí, ahí tienes 6.3% de excreción renal, que por lo tanto no requiere ajuste. Aquí tienes la tasa de excreción, ahora ya en número, en la gráfica, de cada uno de los inhibidores de DPP-4. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, vildagliptina, sitagliptina, saxa y alogliptina van a estar entre un 60 y un 85% de excreción. Entonces, ¿eso qué hace? Que si, por ejemplo, tu tasa de filtrado va entre 60 y 45, la dosis de sitagliptina, ¿cuál es? 100 miligramos al día. ¿Vale? Si tu paciente tuviera una tasa de filtrado entre 60 y 45, tendrías que solamente dar 50 miligramos de cita. Si el paciente tiene menos de 45, tienes que dar un cuarto, o sea, 25 miligramos. O sea, pero esta reducción de 0.8 es la que logras con la dosis total, con la dosis máxima de 100. Por eso te decía, si tienes que ajustar dosis, ese 0.8 se va a ir bajando, o sea, le quitas potencia. Por eso es que en el caso de Carlos, lo mejor es que ocupes linagliptina. ¿Sí va quedando bien? ¿Algún efecto de hipoglucemia? No, los inhibidores de DPP-4 tampoco se asocian con hipoglucemia, actúan a través de GLP-1. O sea, se puede dar un GLP-1 de DPP-4, pero por accesibilidad al precio. Sí, claro. Sí, porque si el paciente te dice no hay bronca, sabes que me quiero poner un GLP-1, también le va a ir muy bien. Pero en el examen tenemos que ver eso, que también es accesible para el paciente. Las preguntas son muy concretas, no hay forma de que elijas una segunda opción. Así que quisiera... En esta sí, pero en el examen no. ¿Cómo? El nivel de la con baja tasa Punto 2%. Igual, entre 0.8 hasta 1 punto y fracción de hemoglobina glucosilada, igual muy parecido a metformina. Vean aquí, por ejemplo, esta es la seguridad y eficacia de linagliptina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en estadio 4 y 5 de daño renal. Vean cómo hay reducción independientemente si la hemoglobina glucosilada es en menos de 8 o más de 8, de todos modos tiene impacto, ¿sale? Y la tasa de filtrado no se deteriora tanto como si lo dejas nada más con placebo. ¿Ok? Bien. De los inhibidores de DPP-4, la mayoría es una solatomalía. Sitagliptina, quedamos que la dosis es de 100 miligramos, ¿sale? En el caso de linagliptina es de 5 miligramos. En el caso de vildagliptina, la única que vas a aplicar 2 veces al día es Vilda.
La dosis total es de 50, pero es de 100, entonces das 50 y 50. ¿Sale? Y de litamicina solo es Una sola toma de 5. Hay algunos compuestos que vienen combinados, ya hay preparados comerciales que vienen combinados de metformina con linagliptina. Como metformina ocupas 2 veces al día, en esas fórmulas que ya vienen combinadas, la proporción es de 2.5, para que al final casi sea 5. Pero si la das como monoterapia es de 5 miligramos. Hay algunos casos donde se prefiere usar algún otro medicamento que no sea la linagliptina. Si tu tasa de filtrado glomerular es normal, eliges el que quieras. Pero De los inhibidores de DPP4, el que quieras. Porque no hay uno que sea más potente que otro. Para reducción de hemoglobina glucosilada, si te fijas, ve, esta es la media de porcentaje de reducción de hemoglobina glucosilada. Realmente no hay mucha diferencia entre ellos. Entonces, si lo que estás buscando nada más es control glucémico, elige el que quieras. Ahí tú te vas a ir tal vez por costos. Buscar cuál de los inhibidores de DPP4 es el más económico. ¿Sale? Si ya ahora tienes una tasa de filtrado disminuida, pues ya cambia la cosa, porque entonces sí te vas con línea. Si lo que tuvieras es una enfermedad cardiovascular establecida, el que no deberías de ocupar es saxa. Porque saxagliptina, en los estudios de seguridad cardiovascular, se asoció con un incremento del 25% de hospitalización por falla cardíaca. Los demás han mostrado seguridad, pero saxagliptina no. Saxagliptina mostró un incremento en el riesgo para falla cardíaca. Entonces, si tú crees que tu paciente tiene falla cardíaca y vas a dar un inhibidor de DPP4, saxa no lo das. ¿Sale? Sería nada más. De ahí no hay otra que te haga elegir algo diferente. Tú das de inhibidores de DPP4. ¿No? No, que dudas de inhibidores de DPP4. ¿No? Conste. Vámonos con el siguiente caso. El siguiente caso es de Alex. Alex tiene 52 años. Y Alex ya trae sintomatología, refiere poliuria, refiere polidipsia, no se conoce con alteración de metabolismo de carbohidratos, teóricamente no toma ningún medicamento, tiene un índice de masa corporal de 31.14, ¿sale? Y sus estudios de laboratorio tienen una glucosa de ayuno de 250, una segunda determinación de 265, con una hemoglobina glucosilada de 8.5%. Si te fijas, te he presentado 3 escenarios que no se conocían con diabetes, ¿sale? 2 que estaban muy levecitos y este que viene más descontrolado, ¿sale? La tasa de filtrado glomerular es normal. ¿Cuál sería la meta de tratamiento con Alex? Ahora sí, porque Vean, 52 años. No tengo idea. ¿Quién dice la ¿A partir de cuánto? 65 y más. De acuerdo a la nueva clasificación de la OMS, hasta 55 es Pero tiene 8.5 de hemoglobina. ¿Y eso qué? Pero para bajar ¿Eso te hace viejo? No, pero para bajar hasta ¿Eh? como que una meta bajar hasta 6.5. ¿Por qué no? La hemoglobina glucosilada no es una limitante. Pues imagínate ahorita que te ponga yo un caso con 14%, vas a decir, pues señor, usted se va a morir porque no hay forma de llevarlo a menos de 6.5%. Eso no es cierto. Aquí tenemos pacientes que llegan con 25%, con 25% de hemoglobina glucosilada. Un poco de azúcar en su sangre. Y sí, y en 5 días los tienes controlados, entonces no tendrías por qué decir que
No hay forma de hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendrías que ir buscando? Siempre establecer objetivos compuestos. Si nada más buscamos reducción en glucosa o control de hemoglobina glucosilada, les dije en la primera diapositiva que todas funcionan, ¿no? Pero les dije que tenía que ir conociendo ciertas características. Entonces, por ejemplo, ¿qué te hace más fácil decidir lo que tú quieres? En los otros casos, tus pacientes tenían sobrepeso. Aquí tienes obesidad. Y la obesidad es otro factor de riesgo cardiovascular. Entonces, dices, quiero disminuir, que le vaya muy bien. Me falta control glucémico y lo quiero bajar de peso. Esos son mis dos objetivos. Y quiero llevarlo a menos de 6.5% porque es una persona joven. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hasta los 55? Hasta los 55. Por eso. Pero también pudieras tener un paciente de 70 años con una función renal normal, sin ningún factor de riesgo para hipoglucemia, y no por eso lo vas a tener en 7%. No depende mucho, ¿no? También. Depende de muchas cosas. Pues entonces usted consideraría nada más que nada factores de riesgo, no lo llevaría a una hipoglucemia. Factores de riesgo para hipoglucemia, enfermedad cardiovascular establecida o fragilidad en un paciente ya con paciente geriátrico. Para que me fueras haciendo. Pacientes que tienen cierto deterioro cognitivo, más bien moderado, que pudieran tener algunas limitaciones incluso para la aplicación de este tratamiento, y a partir de ahí dirías, ok, con esto muy consciente. Si tú tienes un paciente de 75 años que te está debutando con 200 de glucosa, dices, pues que la meta sea 7. Pero si tu paciente cuando te tú le haces te llega a 6.5, no le suspendes tratamiento para subirlo a 7. O sea, tuvo una respuesta muy buena. ¿Sale? Ahora, quieres llevarlo a menos de 6.5% y quieres que baje de peso. Entonces, ¿qué vas a ocupar? Pues la de mi persona, No, ¿Quién dice la E? ¿Quién dice la D? Acuérdate que dice cuál es la mejor opción. Ahí tiene una clave esa pregunta. Tiene una palabra que se llama mejor. ¿Sale? Metformina con sulfonilurea. Si lo logras, el control glucémico, pero no lo logras bajar de peso. Metfor tiene efecto neutro, sulfonilurea podría generarte un incremento de dosis. Metfor pioglitazona es el mismo caso. Metfor tiene efecto neutro, pioglitazona te puede incrementar también el peso. Metfor con inhibidor de DPP4, ambos tienen efecto neutro en el peso. No lo van a bajar de peso porque lo dejan igual. ¿Sale? Por lo tanto tienes dos opciones. Metformina más un inhibidor de SGLT2 o metformina más una agonista receptor de GLP-1. Estas dos te van a lograr el control glucémico y lo van a bajar el peso. Nada más que la pregunta dice cuál es la mejor. Y cuando hablas de mejor, es el agonista del receptor de GLP-1. Ese es el mejor. Entonces no hay pierde. ¿Por qué? De hecho, si ya hubieran leído las guías, en la parte donde viene, en donde ustedes meten la categoría de control glucémico más evitar ganancia de peso, no están recomendados los inhibidores de SGLT2. Solamente viene recomendación con agonista del receptor de GLP-1 y es el mecanismo de acción. ¿Por qué el inhibidor de SGLT2 te baja de peso? porque actúa en el receptor de glucosa sodio y lo que hace es que no absorbe la glucosa. ¿Y eso en qué se traduce? Glucosuria. ¿Y en qué se traduce? Bajar de peso. Solo es un efecto diurético, ¿no? No pierdes volumen, realmente se hizo. Infección de gas. Nada, eso es falso. ¿Sí? Sí. No bajas de peso porque pierdas volumen. Es por Es porque no absorbe la glucosa. En estudios de composición corporal que se han hecho, se ha visto que lo que disminuye es grasa visceral, más bien grasa visceral.
y es por la pérdida calórica. Si vas bien, pierdes glucosa, entonces pierdes calorías. De acuerdo a la excreción renal de glucosa, los inhibidores de SGLT2 puedes perder de 200 hasta 400 kilocalorías al día. Entonces es como si a tu alimentación habitual le quito yo 500 y con eso es suficiente para que empieces a tener reducción de peso, ¿sale? Sin embargo, no es el mejor mecanismo, porque la parte de obesidad está regulada, o la parte de la alimentación está regulada en el cerebro. Entonces, quien tiene mejor efecto es el agonista del receptor de GLP-1, porque ese va a actuar en el hipotálamo, regula el centro de la saciedad. Por lo tanto, son de las terapias que han sido también aprobadas para tratamiento de obesidad. Dime. Y si fuera el mismo paciente, pero no fuera obeso, ahí sí sería mejor usar el inhibidor de SGLT2. Si no fuera obeso. Ahí podrías ocupar el que quisieras. Podrías ocupar abusados. O sea, ¿qué sería? Si se fija, o cualquiera de ellos. si se fija, aquí no les puse monoterapia. Y el paciente no se conocía con diabetes. Eso nuevamente, eso de tratamiento escalonado no funciona. Le estás diciendo que tiene diabetes y se está yendo con dos mecanismos, con dos fármacos. ¿Por qué? Porque estaba muy alta su hemoglobina, ¿no? Tiene 8.5. Para que lo lleves a 6.5 tienes que forzosamente mínimo bajarle 2 puntos porcentuales. Solito, o sea, solamente podrías alcanzar 2 puntos porcentuales tal vez con sulfonilurea como monoterapia o con agonista del receptor de GLP-1 como monoterapia, pero no en todos los escenarios. O sea, la probabilidad de que le llegue sí, pero es baja. Entonces, si realmente quieres irte a la segura, tienes que irte con dos terapias. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dice, si tu hemoglobina glucosilada está entre 7, 5 y 9, terapia dual, aunque sea la primera cita. ¿Sale? Tu paciente tiene que estar controlado en un mes, máximo 3 meses. No puedes pasarte 5 años sin que tu paciente logre una meta de control. ¿Sale? Entonces, si no tuviera obesidad, pues está complejo aquí porque tú podrías utilizar todo. Por eso es que te digo, hay ciertas características que te definen qué es lo que tú quieres hacer. ¿Vamos bien? Sí. Si te hubiera dicho, por ejemplo, si tiene un peso normal y en tu meta nada más es control glucémico, evitando ganancia de peso, la mejor opción sería metformina con un inhibidor de DPP-4, porque no lo quieres bajar, quieres evitar que gane, entonces quieres mantenerlo en un efecto neutro. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Los otros dos te aumentan, ¿no? La sulfonilurea y la Sulfo y ajá. Ahora, si te pongo, imagínate que te lo pongo con un peso ideal, pero de ahora le altero la función renal. Y entonces te pongo una tasa de filtrado. Imagínate que le pongo una tasa de filtrado de 14. Y te pongo aquí metformina y en lugar de inhibidor de DPP-4 te pongo cita. Y las otras opciones te las dejo igual. Sitagliptina. Entonces aquí, si nada más buscaras control glucémico y le bajo la tasa de filtrado, el inhibidor de SGLT2 no lo puedes ocupar. Porque ya te puse 14 de filtrado. Y tiene un tope hasta 20. El agonista del receptor de GLP-1 tampoco, porque quedamos que era hasta 15 y le puse 14. La metformina con sitagliptina no, porque tendrías que darle 25 miligramos, o sea, una cuarta parte de la dosis. Metfor con sulfonilurea tampoco, porque incrementarías el riesgo de hipoglucemia. Te tocaría Metfor con pioglitazona. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo va a depender y ahí de lo que yo la tasa de filtrado. No afectaría con pioglitazona. Aquí tienen a la célula beta, ¿sale? Esta es la célula beta, de color verdecito, ven ahí a los glucotransportadores tipo 2,
quedamos que el principal estímulo para la liberación de glucosa, de insulina, es la entrada de glucosa. Se entra la glucosa a la célula beta, aumenta AMP y se despolariza la célula y libera insulina. Pero fíjate que la célula beta tiene receptores para GLP-1, por eso funcionan los inhibidores de DPP4, ¿sale? ¿Qué pasa con el agonista de receptor de GLP-1? Si yo te inyecto el GLP-1, se pega al receptor, activa a la AMP, o bueno, aumenta el AMP cíclico y también favorece liberación de insulina. Podríamos pensar que este GLP-1 actúa como una sulfonilurea, ¿no? Que está favoreciendo liberación de insulina. Sin embargo, no se asocia con hipoglucemia. ¿Por qué? El mecanismo que tiene de liberación de insulina es dependiente de la concentración de glucosa. Por ejemplo, en el caso en el que tú tengas 200 de glucosa, vas a liberar más insulina que si tu paciente tuviera 136 con la misma dosis, ¿sale? Y entonces la hace que se comporte como una molécula inteligente. De hecho, por eso están aprobados para tratamiento de obesidad sin diabetes. Una persona que no tiene diabetes, tú te inyectas un GLP-1 y lo que te va a bajar de glucosa de ayuno es mucho, aunque te pongas la dosis máxima. La dosis para obesidad son mucho más altas que las dosis para diabetes, sin que te genere hipoglucemia, ¿sale? Entonces son moléculas muy seguras. ¿Va? ¿Es dependiente De la concentración de glucosa. ¿Qué agonistas de receptor de GLP-1 tenemos? Aquí en México tenemos varios. Está lixisenatida, tenemos exenatida, liraglutida, que son las de aplicación diaria, y tenemos de aplicación semanal, que es exenatida, liberación extendida, dulaglutida y semaglutida. ¿Sale? Estos son estudios, a diferencia, por ejemplo, de lo que me preguntaban con inhibidores de DPP4, que cuál sería como el más potente. Con agonistas de receptor de GLP-1 sí hay estudios frente a frente. Estos son los estudios en donde están frente a frente. De los de aplicación diaria, el más potente es liraglutida. De los de aplicación semanal, el más potente es semaglutida. Y vean aquí cuánto te lleva a bajar de hemoglobina glucosilada. Hasta 1.8 puntos porcentuales con el caso de semaglutida a la dosis de 1 miligramo. Y el otro efecto es en el peso. Fíjate que te llegan a generar una reducción hasta de 6,5 kilogramos con, en el caso de semaglutida. Las dos que han sido aprobadas para obesidad son lira y sema, ¿sale? Que son las más potentes. ¿Cuánto tiempo? ¿Tiene qué? ¿Contraindicaciones? No, más bien tiene la indicación para obesidad. ¿Cuánto tiempo llevan a bajar esos 6 kilos? El tratamiento más o menos en dos meses. Ahora, ¿cómo lo inicias? De estos agonistas de receptor de GLP-1, la diferencia es que son inyectables. Estos no son tomados, ¿sale? Y entonces las personas se tenían que inyectar en un dispositivo muy similar a lo que es como insulina, porque son subcutáneos, ¿sale? Pero no es insulina, es GLP-1. Y tienes de aplicación diaria y de aplicación semanal. Los de aplicación diaria, el primero que es exenatida, podrías utilizar 5 microgramos 2 veces al día. Y eso lo vas a ocupar prácticamente por 4 semanas. Y después subes la dosis a 10 microgramos para que tu dosis final sea de 20 microgramos. ¿Sale? Con 2 aplicaciones al día, o sea, piquete en la mañana, piquete en la noche. En el caso de exenatida, no ha tenido o ya no tuvo tanto éxito porque después surgió lixisenatida, y lixisenatida es una aplicación al día, entonces también allá vas definiendo cuál vas a dejar. Y el de una vez al día, en el caso de lixisenatida empiezas con 10 microgramos, te vas con 2 semanas y a las 2 semanas te vas a la dosis máxima, que es de 20 microgramos. Pero en el caso de lixisenatida tiene más efecto en el postprandio que en la glucosa de ayuno. Entonces lixisenatida tú la dejas con la comida principal, ¿sale? Si tu comida más fuerte es el
desayuno, tomas desayuno. Si es con la comida o con la cena. Más es una comida, ¿no? Pues depende. Hay gente que cena más fuerte que el desayuno y la bebida. Y el tercero es liraglutida. Y liraglutida tiene también, empiezas con 0.6 miligramos diario por una semana. A la siguiente semana la subes a 1.2. Y con liraglutida tienes dos dosis de mantenimiento, 1.2 o 1.8. Entonces, lo puedes dejar con 1.2 y si tu paciente logró meta de control, ahí se queda con esa dosis. Si con 1.2 no está llegando, progresas la dosis hasta 1.8. ¿Sale? Y ahí sería la dosis máxima. Primero inicias con 0.6. Inicias con 0.6, luego 1.2 y luego 1.8. ¿Esa de cuántas salías? Una. el 1.8 la aguantas a la semana, ¿verdad? A la semana. 0.6 diario por una semana, luego 1.2 diario por una semana, y si es necesario, subes la dosis a 1.8. Y luego tienes los de aplicación semanal. ¿Vale? De los de aplicación semanal está exenatiro de liberación extendida, que esa no se titula. El dispositivo ya viene de 2 miligramos y es lo que tú le vas a pasar al paciente. Una vez a la semana. El efecto te dura una semana, entonces nada más es un piquete a la semana. ¿Sale? De 2 miligramos. La otra sería dulaglutida. Dulaglutida tiene 2 presentaciones, tampoco se titula. Hay un dispositivo que viene de 0.75 miligramos y eso te lo inyectas una vez a la semana. Si no lograste meta de control en ese mes, pues lo cambias a la otra dosis de mantenimiento que es de 1.5. ¿Sale? Y el último es semaglutida. Semaglutida sí se titula. Hay 2 dispositivos. El primer dispositivo tiene una dosis máxima de 0.5 miligramos. Empiezas con 0.25. Una vez a la semana por 4 semanas. A partir de la 5ª semana te vas con la dosis de 0.5 miligramos. La de 0.25 no es de mantenimiento. Esta de 0.25 va a ser nada más para titular. Esta de 0.5 es la que se puede llegar a mantener. Y con eso puedes llegar a meta de control. Si tu paciente no logra meta, entonces cambias el dispositivo y hay una pluma que viene de 1 miligramo. ¿Sale? Y entonces pues ya, te vas a la dosis de 1 miligramo de mantenimiento. Y recientemente, hace como 2 años, tenemos semaglutida oral. Es el primer agonista del receptor de GLP-1 que se tiene oral. Porque antes no se podía, porque son enzimas, son hormonas peptídicas. En el momento en el que entran al tracto gastrointestinal, son rápidamente degradadas. No había forma de que las hicieras oral hasta que le pusieron ahí salcaprosato de sodio, que es como un amortiguador, y entonces hace cuenta que meten a la molécula, la envuelven en el amortiguador, llega al estómago y permite que en el sitio donde cae la tableta tenga su absorción y ya después se degrada. Y es el primero que se tiene comercializado y aprobado para el tratamiento de diabetes. También lo tenemos en México. Hay 3 presentaciones de 3 miligramos, 7 y 14. Si lo quieres oral, el paciente no se quiere inyectar, le das 3 miligramos, o sea, una tableta de 3 miligramos todos los días durante un mes. Eso es la dosis de inicio, no es la de mantenimiento. En donde realmente vas a tener más efectos con la dosis de 7 miligramos. Si con 7 miligramos no logras meta de control, te vas a 14, que es la dosis máxima. ¿Cómo lo tendría que tomar? Hay unas características, y esto es, se tiene que tomar en ayunas. Entonces se toma por la mañana, se toma con entre 60 y 120 mililitros de agua, y te tienes que esperar 30 minutos para poder desayunar. ¿Sale? Si la tomas con alimentos no funciona, si fraccionas la tableta tampoco. ¿La que va? Diario, eso es diario. ¿Cuál? Diario. Eso es diario.
Cada semana. O sea, pasa de ser semanal a ser diario Cuando es oral es diario. Y si te fijas, la dosis es más alta. Es mucho más alta porque necesitas mucha concentración para lo poquito que se va a alcanzar a absorber por la degradación proteica aunque tenga el amortiguador. Dudas que tengan hasta ahorita de agonistas a receptor de GLP-1. ¿Cuándo se decide si va a ser aplicación semanal o...? ¿Cuál? ¿Cuándo se decide si es aplicación semanal o...? Eso lo decide el paciente y es por comodidad. Y por economía también. ¿Por cuál? Por economía. No, porque el semanal cuesta más caro. ¿Y el oral también es caro? El oral también es caro. Por ejemplo, liraglutida, que es de aplicación diaria, liraglutida anda más o menos entre 3,000 y 4,000 pesos. El inyectable diario. Semaglutida oral, casi te sale lo mismo que lira, y semaglutida inyectable son como 5,000 pesos. O sea, te sale más caro que el O sea, al mes son 20,000. No. La pluma, por ejemplo, en el caso de semaglutida, la pluma te dura para todo el mes. O sea, por eso te decía yo, son 5,000 pesos mensuales o 3,000 pesos mensuales. Más todo lo que tengas que tomar si tienes hipertensión, dislipidemia y todo. La verdad es que no todos los pacientes te aguantan el paso. Bien. ¿Vamos bien? Sale. Veamos el caso de Karina. ¿Quieren break? Veo que ya quieren